Amigos, les traigo el tema de acercándonos a las profecías de Ezequiel 38 y 39, el cual estuve compartiendo en División del Norte con mis amigos, los pastores Eduardo Juchim y Ariana Maya. Ahí estuvimos compartiendo este tema basado en mi libro Rusia en el ojo de la profecía, en Ezequiel 38, 6, 12 y 39, 2, donde siempre se habla de los confines del norte, de los lugares de una confederación del norte. Y bueno, pues al enfocar el tema del norte, entendemos que pues hay una brújula a partir de la nación de Israel, y es por esa razón que estaremos también compartiendo un poquito de geografía bíblica. Así que pues esperamos que sea de bendición para sus vidas. Versículos que aparecen allá en su imagen, ustedes quieren buscar, Ezequiel 38, 39. Vamos a estar hablando sobre el tema que dice acercándonos a la profecía de Ezequiel 38, 39. Ayer vimos una gotita de este gran tema, pero pues no lo vamos a terminar. De todas maneras, traemos el libro completo para que ustedes puedan tener en sus manos el estudio de la palabra de Dios de esta profecía, que es una profecía de actualidad, que es una profecía en vísperas ya de su preparación. Así que buscamos Ezequiel 38, ustedes se dan cuenta que ya arriba tiene una brújula, porque esta profecía se ha activado, es una brújula, la brújula siempre apunta hacia el norte, y es la razón por la que tiene esa brújula, porque tenemos ya una profecía que apunta hacia el norte. Ezequiel 38, versículo 6, dice: Comer y todas sus tropas, la casa de Toborma, de los confines del norte, y todas sus tropas y muchos pueblos contigo. Quiere decir que no solamente es una nación, sino que es prácticamente un conglomerado de naciones, un bloque de naciones que vienen del norte. También dice: para arrebatar despojos y tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. Qué interesante eso, que está hablando de lo que Israel ahora repoblado ha vivido. Y dice también: y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que es el pueblo de Israel, que se hace de ganado, posesiones, que mora en la parte central de la tierra, porque Israel es, por así decir, el centro del mundo, la parte central de la tierra. Y desde ahí tiene que tomarse. Vendrás tú de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, una multitud, poderoso ejército, dice este pasaje también del norte. El 39:2: te quebrantaré, te conduciré y haré subir de las partes del norte, y te traeré ¿hacia dónde? Hacia los montes de Israel. ¿De dónde viene? ¿De dónde? Del norte. Por eso esa brújula que apunta ¿a dónde? Norte. Hacia el norte. Así que se activan estas profecías del norte. Siempre cerrados, y hoy voy a comenzar. Ayer hablábamos un poco de que estas profecías están en etapa preparatoria, pero para que más o menos tengamos una idea de qué es esta profecía, tenemos que conocer un poco de lo que se llama geografía. Así que les voy a presentar unos mapas y más o menos tener una idea de dónde ubicar a este conglomerado de naciones que se les puede decir el bloque del norte, que durante el periodo de la gran tribulación va a surgir y va a ser un bloque que el Señor, según la profecía, va a destruir. Vamos a ver un poquito de geografía aquí y comenzamos con eso. Miren, este mapa presenta lo que se le conoce allá como los 7 mares. Los que estudian geografía saben que en la época de la Edad Media se hablaba de 7 mares. Y ustedes pueden ver aquí 3 continentes: Europa, Asia y África. Aquí está también la bota arábica, y esa parte que está aquí en el centro, es la tierra de Israel. Lo que se le conoce como Mesopotamia. Aquí está Mesopotamia y aquí está la tierra de Israel. Actualmente la tierra de Israel es un lugar muy pequeño, pero las profecías bíblicas nos hablan de que en la época, cuando sea este ataque, prácticamente el territorio de Israel va a crecer, se va
ensanchar y va a abarcar algunas de las naciones que ahora están pobladas por grupos radicales islámicos. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son nuestros 7 mares. Primeramente tenemos allá el mar que es allá Mediterráneo, que es la parte en donde colinda Israel, aquí es Israel, y el mar Mediterráneo acá. También tenemos allá el mar Adriático. Entre esta boca, que es la boca de Italia, está el mar Adriático. Aquí está el mar Negro. Ponme la atención a estos 2 mares, el mar Negro y el mar Caspio. Son 2 mares que ahí aparecen, que es donde está la ubicación de las naciones que son mencionadas en este pasaje bíblico, que están específicamente al norte de Israel. Esta parte de aquí, el mar Negro y el mar Caspio. Luego está también allá el Golfo Pérsico. Ustedes escucharon que ahí había todas esas guerras en esa parte del Golfo Pérsico, de la boca arábica. Después está también el Océano Índico o el mar de Arabia. Y un mar que todos conocen también que está aquí, que es el Mar Rojo. Ustedes saben la historia del cruce del pueblo de Israel cuando se abrió el mar y pasaron en seco. Y aquí pasaron, bueno, pues aquí es el Mar Rojo, en la parte entre Italia y Arabia. Aquí están. Podemos ver entonces, más o menos eso es lo que se le conoce como los 7 mares. Estamos aprendiendo un poquito de geografía también para recordarle a los jovencitos, a los niños, ¿verdad? Y vayan agarrando una idea de la geografía. Este mapa, algunos de ellos están en sus Biblias, en la parte final de su Biblia, y esto se llama el mapa del antiguo Imperio Romano. En la época de Jesús, el Imperio Romano abarcaba toda esta parte. Ustedes se dieron cuenta que es el norte de África. Aquí está España, Europa, era parte de todo lo que se llama el Imperio Romano. Bueno, ese imperio aparentemente se encuentra dormido, se encuentra muerto, pero la Biblia dice que cuando llegue el final de los tiempos van a revivir este imperio. Este imperio, para los que no sabían, es el imperio que va a revivir el imperio del anticristo. La bestia que viene, el anticristo, va a dominar en este territorio. Pero ustedes se dieron cuenta que el pasaje no está hablando de este anticristo, sino que se está hablando de otro líder que se llama Gog. Algunos lo confundían y pensaban que Gog era el anticristo. De hecho, en algunos de los diccionarios antiguos, como por ejemplo el diccionario Strong, cuando se habla de Gog, usted busca Gog y dice que es un anticristo. Y efectivamente se trata de un anticristo, pero no el anticristo de Occidente, que representa el Imperio Romano revivido, del cual habla la palabra del Señor como la bestia que va a ser lanzado al lago de fuego vivo, sino que se trata de otro líder que va a surgir en el norte. Ese es el anticristo que vamos a estar hablando en esta ocasión, que están al lado entre el Mar Negro y el mar que se llama Caspio. Hacia el norte está precisamente la Confederación Rusa, y aquí están las partes. Ustedes pueden ver aquí a Turquía, donde estuvo el terremoto, donde estuvo todas esos lugares. Son lugares en donde, pues prácticamente en el mapa de la profecía bíblica se encuentra enfocado que allí va a surgir precisamente la confederación que se llama la Confederación del Norte. Esto lo explicamos con mucho detalle en el libro y especificamos las naciones que van a conformar esta confederación que se llama del Norte. Son 2 mares, el Mar Negro y el Mar Caspio. Para que tengan una idea de qué naciones conforman alrededor del Mar Negro, está Turquía, está Bulgaria, ustedes pueden ver a Rumania, está también Ucrania, que es aquí el parte donde se está dando la guerra, está Rusia, está Georgia. Son prácticamente estas seis países que conforman alrededor de lo que se llama el Mar Negro, y al lado está el Mar Caspio. Vamos a ver el Mar Caspio. Aquí está el Mar Caspio. En el Mar Caspio, bueno, pues el Mar Caspio, pues prácticamente está conformado por Azerbaiyán, Rusia también, Kazajistán, Turkmenistán e Irán. De hecho, el nombre Caspio está tomado de una ciudad de Irán al sur. Esas naciones prácticamente van a ser aliados de esa confederación del norte. Son las naciones
naciones que están alrededor entre el mar Caspio y el mar Negro, de los cuales hemos visto. Aquí está el mar Negro, arriba de esos planos, aquí está el centro en el que en ese momento están las guerras. Ahora, esto que ha empezado es un puntito, si ustedes se dan cuenta, apenas de todo lo grande que viene. O sea, lo peor está todavía por venir. La guerra que ahora se levantó sí es importante porque desde el punto de vista geopolítico, o todo lo que tenga que ver con la política mundial, se ha enfocado a un reacomodo del mundo, a la formación de un nuevo orden mundial. En otras palabras, ya Estados Unidos no está controlando el mundo como una potencia única o unipolar, sino que ahora ya se ha descentralizado su poder de tal manera que van surgiendo otras potencias que están diciendo, aquí estoy. Y una de esas potencias que está surgiendo es precisamente Rusia. Hoy por hoy, escuchen esto, hablando de arsenales de nucleares, Rusia prácticamente tiene el primer lugar como potencia nuclear, porque él tiene más ojivas nucleares y de los más modernos. Prácticamente estamos ante una potencia militar y es una potencia que se está levantando en ese sentido, que es una amenaza prácticamente para todo el mundo. Bueno, ya más o menos entendemos esto. Cuando sabemos que este evento tiene mucha importancia, no solamente por los efectos humanos que está causando, la pérdida de vidas y todo lo que con ello llevan las guerras, porque detrás de las guerras y de las muertes siempre vienen diferentes pestes. ¿Por qué? Porque lo que se contamina es el agua. Y cuando se contamina el agua, se contamina el aire, entonces se multiplican las enfermedades y allá surgen las pestes. Muy independientemente de todos esos problemas de pestes y de hambre también, porque también se afecta la producción, independientemente de todo ese sufrimiento humano que está dentro de ese espacio, a nosotros también nos llama la atención que esto es algo tan importante desde la perspectiva bíblica. ¿Por qué? Porque empieza a reacomodarse todas las profecías y tenemos que ir a la palabra del Señor. Yo sé que cuando surgen problemas a veces de este tipo, los que llaman así traficantes de profecías bíblicas pueden aprovechar estos temas para ir y sacar agua para su propio molino e inventar cosas que no están en la palabra del Señor. Por esa razón, cuando se estudia este tema, tenemos que centrarnos, conocer a fondo la palabra del Señor, conocer lo que enseña, no solamente la Escritura, sino que también conocer todo lo que es historia. Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, que yo puse aquí algunas cosas de geografía muy importantes. ¿Por qué? Porque de pronto hay hermanos que no conocen la Biblia, y cuando dicen que es un ejército que viene del norte, pues viene del norte, pues a lo mejor viene de Chihuahua, o a lo mejor viene por aquí del norte donde cantan las alabanzas del hermano, ¿verdad? Los tigres del norte, o de Tamaulipas. No, del norte de Israel, porque Israel es el centro de la tierra, y hacia allá es donde se interpreta. Por eso es importante conocer la geografía, es importante conocer la política mundial. Cuando ustedes leen a los profetas, van a encontrar en ellos personas muy preparadas. Es más, les reto a que lean las profecías de Isaías. Del capítulo 1 al capítulo 18 menciona profecías específicas de naciones como Edom, como Moab, como Asiria, todos Samaria, de países específicos. Incluso en el capítulo 18 habla de una profecía de una nación que todavía no existía, de una nación que cuando lo describe Isaías en el capítulo 18 dice, de una nación que vive tras los ríos de Etiopía. Y en aquel tiempo, cuando se reconoce Etiopía, que está en África, era el límite. Más allá
desconocían que estaba detrás, los mapas no llegaban más que hasta Etiopía. Y entonces están diciendo, están más allá de lo que hablan los mapas, que todavía no ha sido fundada, dice, de esa nación, dice, de el zumbido de alas. Fíjate, en el capítulo 18, y luego dice, de tez brillante, hombres de elevada estatura, todos ellos conquistadores, que surcan los mares, que realizan grandes transatlánticos. Y hermano, imagínate, todo esto que va describiendo esa nación, que va a ser importante en los tiempos del fin, pero que también va a llegar a su culminación. Por eso un ejemplo nada más para que nos conozcamos, que los profetas conocían acerca de esos temas de actualidad que estaban pasando en su entorno mundial. Bueno, pues nada más estamos comentando. Pero, ¿a qué voy? Que si nosotros queremos formar una idea de la profecía de Ezequiel 31 y 39, tenemos que armar el rompecabezas desde varios acercamientos. Tienen que conocer la geopolítica, ahí están elementos como son militares, hay elementos atómicos que están involucrados, intereses de tipo económico, de tipo financiero, también hay intereses allí involucrados en este momento en temas energéticos, porque ahí hay el pleito del mercado de las energías, del petróleo, pero también de las energías renovables. Así que todo eso está involucrado, y cuando tú te acercas a la profecía bíblica, tienes que tener ese conocimiento, porque si no, pues vas a salir mal interpretando la palabra de Dios. Por eso en el libro yo dedico un capítulo para hablar de la hermenéutica que se tiene, o la hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Cuando ustedes van a interpretar ese pasaje, tienen que conocer algo de Biblia, no es nada más agarrar y hacer la interpretación, tienen que conocer la Biblia, y eso es algo muy importante que damos en esos parámetros. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, nada más para poner un ejemplo, miren aquí a la pantalla, tenemos aquí en grande algunas guerras que vienen, pero nosotros estamos aquí parados. La era de la iglesia es el tiempo de la gracia, que va a terminar precisamente con el renacimiento o rapto de la iglesia. Pero, por ejemplo, algunos tal vez no sabían que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, no va a comenzar inmediatamente la gran tribulación. Todavía les falta sufrir un poquito más de cosas. La gran tribulación comienza con el pacto del fin. Es decir, cuando se hace el pacto de 7 años, porque 7 años es lo que dura específicamente la gran tribulación. Pero después del rapto hay un espacio entre el rapto y ese pacto. Algunos escatólogos dicen que puede ser 5 años, 3 años, hay unos escatólogos que se van hasta 10 años, pero la cosa es que hay un espacio, yo creo que es menos tiempo entre el rapto y lo que es la confirmación del pacto. Pero en ese tiempo va a suceder lo que se llama la guerra del Salmo 33. Todavía falta otra guerra. Esa guerra va a servir para que Israel amplíe su territorio y crezca ese espacio de tierra de Israel, y entonces ya no va a tener muros, va a ser amplio su territorio. Después de eso viene el pacto del fin, y en el pacto del fin, entonces, que son de 7 años, a la mitad de ese pacto viene la invasión de Gog y Magog, que estamos viendo que no es la misma que la batalla de Armagedón, que es el final con la venida del Señor Jesucristo, que es después de acabar los 7 años. Aquí la venida de Jesucristo es con la batalla de Armagedón. Entonces se da cuenta, por ejemplo, aquí hay 3 guerras. Guerra del Salmo 33, la invasión de Gog y Magog, a la mitad de la tribulación, y al final está la batalla de Armagedón con la venida de Cristo en gloria cuando viene a la tierra. Entonces, se dan cuenta que no todo es la misma guerra. Vienen otras guerras. Quiere decir esto, que el mundo no va a ser destruido ni con la guerra del Salmo 33, ni con la invasión de Gog y Magog, aunque hay elementos allá
que son nucleares y presentamos algunas tips de qué es posiblemente un ataque nuclear que va a derramarse en esta guerra. Pero esto va a llegar hasta Armagedón, que es cuando terminan los 7 años de la gran tribulación. Más o menos dicho esto, nos damos cuenta que no es lo mismo la guerra de Gog y Magog que la primera guerra que viene, que es la del Salmo 33 después del rapto, todavía, y también la de Armagedón, que es al final de la gran tribulación. Más o menos tienen ahí una idea de que todavía con esto sabemos que el mundo no va a llegar todavía a su fin. Todavía hay un plan de Dios, pero las cosas sí se van a poner serias. ¿Qué es entonces hacia donde apunta este momento? Y Ezequiel 38 apunta a la confederación que se llama la Confederación del Norte. Creo que ya se empieza a consolidar esta confederación. En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 39 al 41, está hablando de un anticristo del pasado que se llamó Antíoco Epífanes, y en el versículo que es el versículo 35 termina de hablar del anticristo y se va a hablar del anticristo del tiempo del fin. Ese anticristo es el que va a gobernar lo que se llama el imperio europeo nuevo o el imperio romano revivido. Lo que ustedes vieron en el mapa, va a resurgir ese imperio y es el anticristo de Occidente que lo va a gobernar. En ese versículo 39 dice que este anticristo de Occidente, con un Dios ajeno, se hará de las fortalezas más inexpugnables y de honores colmará a los que le reconozcan, por precio repartirá la tierra. Él va a buscar aliados. Este es el versículo 39, se le conoce como el rey altivo. Ese rey altivo es el anticristo. Pero no solamente se habla del rey altivo. En el versículo 40 se habla de un rey del sur. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él. Quiere decir que el imperio del anticristo va a ser un imperio de guerras, no de paz. Algunos pensaban que los primeros 3 años y medio son de paz. No hay aparente paz tampoco, porque es guerras completamente. Ustedes se dan cuenta que el rey del sur, que todavía no estamos viendo a ese rey del sur, pero posiblemente va a surgir en las partes entre Arabia y África. Hay un rey del sur que ahí se menciona, y no solamente eso, contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por la tierra que es Israel e inundará y pasará. Este rey del norte, mientras está en pleito del anticristo con el rey del sur, se levanta y ataca a Israel a la mitad de la tribulación, y dice el versículo 44, pero noticias de oriente y del norte, es algo muy interesante lo que está pasando en este momento, porque precisamente China y Rusia están haciendo alianza. Noten bien que dice ese pasaje. Ese pasaje dice noticias de oriente y del norte le atemorizarán. Quiere decir que tanto la Confederación del Norte de Rusia como los reyes de oriente, que prácticamente van a resurgir, está India, está China, van a hacer alianza el rey del norte y el rey del oriente, los reyes del oriente, que aquí se menciona, y esto, hermanos, se va a poner color de hormiga. Y es el anticristo, tiene allá 2 enemigos, el rey, los reyes del oriente y del norte. Entonces encontramos 4 confederaciones claramente mencionadas en el periodo de la gran tribulación. Una de estas, que es esta del rey del norte, es la que estamos viendo en Ezequiel 38 y 39 que se va conformando. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Estamos diciendo en toda esta enseñanza que se
porque se vienen guerras. Y eso es precisamente lo que se está haciendo. Así que lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, dijimos en un momento, es un puntito en todo ese detonante. Podemos decir que es el inicio de algo grande que está resurgiendo. No es todavía, como decimos, el cumplimiento. Estamos hablando de parámetros hermenéuticos que debemos de seguir o cosas que tenemos que tener cuidado, como sí tener sensibilidad, debe acomodarse esto como oración, interpretarlo como oración y considerar todos los ángulos posibles, pero también se debe de ser entendido cuando se interpreta estos temas. ¿Por qué? Porque todavía no ha sucedido. Esta profecía todavía va a cumplirse cuando la iglesia sea quitada. Así que todavía no puede llamarse a un personaje como tal hasta que la iglesia sea quitada. Es como el anticristo. Todavía no podemos decir que este es el anticristo o cuál es el anticristo hasta que la iglesia sea quitada. Y debe entenderse que hay cambios que se dan. Y todos estos temas tienen que hablarse con mucha sensibilidad. Además, analizar esto también con mucho cuidado y no dejar de orar por todo lo que está pasando allá. Sí, pero entender que Dios ya empieza a trabajar. Ahora, también entender que todavía, vuelvo a reiterar esto, porque es muy importante aclararlo, todavía, porque algunos se están apresurando, ya están diciendo que Vladimir Putin es el pop que menciona la Biblia. Y yo entiendo que se pueden hacer teorías y buscar paralelismos y buscar parecidos, pero nadie puede afirmar en este momento, nadie puede afirmar que Vladimir Putin es el pop que aparece. Ahora, se están acomodando todas las cosas, que eso sí. En ningún momento aquí, en esta conferencia o charla, no estamos diciendo, en esta hora, no estamos diciendo que Vladimir es el boss que va a dirigir a Magog. Pero todo ya empieza a prepararse. Ahora, los cumplimientos de las profecías también pueden darse de muchas formas, porque a veces pensamos, ¿cómo puede cumplirse eso? Bueno, hay formas en que se puede cumplir, porque en el tiempo del profeta no existían, por ejemplo, no existían las armas nucleares. Y cuando tú ves la destrucción de Gog, parece ser que hay por lo menos un accidente nuclear con los muertos que hay en esa escena. Y también hay que entender que el contexto de esta guerra todavía no es suficiente para interpretar que esta es la batalla de Gog y Magog. No es todavía. Sí se está preparando que el bloque del norte empieza a buscar sus aliados Rusia y lo va a tener para confederar el bloque del norte. Otros escenarios tenemos que pensar y saber que hay hermanos que tienen otra interpretación y son respetables. Pero aquí no entra la interpretación simbólica, como decir, no, pues no se trata de Israel, se trata de Israel, porque ahí el pasaje dice que se trata de Israel y también se trata de una nación, se trata de una confederación que viene del norte. Ahora, esto no es algo nuevo, no es algo que estamos interpretando porque surgió la guerra de Ucrania, no. Muchos años atrás, los intérpretes de la Biblia siempre han entendido que hay una guerra que va a surgir con una confederación del norte. Lo que estamos haciendo es desempolvando nuestras Biblias y regresando al estudio de Ezequiel 38 y 39. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Bueno, sí. Y bueno, pues, si entendemos paralelismo, se puede utilizar esta situación para hablar de que Cristo viene definitivamente. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque de esta manera nos vamos a dar cuenta cómo los efectos de todo lo que está sucediendo es que Dios está preparando todo. Ya, y no debemos quitar el ojo de que Dios, como dijimos ayer, va a enjuiciar a las naciones. Solo lee Isaías 24, Isaías 34, y todo se está preparando para el juicio que viene de las naciones. Algunos datos sobresalientes
cuando dice es tiempo de cumplir esta profecía, es que se empieza a cumplir. Segundo, dice algo, te quebrantaré. Es muy interesante la palabra quebrantar. Y pondré garfios en tus quijadas. Garfios como el que ves que donde cazan. Pero aquí la palabra garfios también significa frenos de caballo. Y la palabra quebrantar es te haré dar media vuelta. Si ustedes se dan cuenta de lo que está pasando, aparentemente Rusia está yendo hacia Europa. Pero cuando dice te quebrantaré, es como que agarra el freno del caballo y lo jala hacia donde él quiere. O sea, Dios está dirigiendo esto. Y lo que Dios va a hacer es jalar el freno y lo va a dirigir o redireccionar hacia tierra de Israel, con unas razones, porque ahí tenemos alguna explicación de por qué Rusia se va a ir en contra de Israel. Y ahí da media vuelta, dice. Será conducido contra los montes de Israel, porque esa es la orden divina. O sea, ¿por qué es profético esto? Porque Rusia se va a encaminar hacia tierra de Israel según las profecías bíblicas. Hay varias razones para la cual. Y también hay otra cosa, que dice que será conducido a los montes de Israel. ¿Por qué a los montes de Israel? Porque debajo de la tierra de Israel hay muchos elementos que Rusia ambiciona tener. Cosas como son el petróleo y otros minerales que se han encontrado, pero también cuestiones de energías renovables. Será, dice allá, al cabo de años. Ese versículo 8 que dice que será esta profecía, será al cabo de años. Lo que está diciendo es, en el hebreo es, Bekarim Hashamim, es decir, en los postreros años, que también equivale a lo que aparece en el versículo 16, que es Bekarim Hashamim, que quiere decir en los postreros días. En los postreros días para Israel. Esos postreros días vienen inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que decimos que el arrebatamiento está tan cerca, porque ya se empieza a preparar el escenario para que inicien los postreros días para Israel. Esos postreros días tienen que ver con esta escena, en esta fotografía ustedes ven que en 1948 Israel es declarada nación nuevamente después de haber desaparecido por mucho tiempo. Y entonces, cuando es declarada nación, empieza una serie de profecías a cumplirse en el pueblo de Israel. Ustedes se dan cuenta de esta fotografía. Esta fotografía es de unos científicos que han creado el reloj del fin del mundo, así le llaman ellos, porque el mundo, dicen ellos, está en un peligro de destruirse, y ahora dice que está a minutos de ser destruido. Pero el pasaje cuando dice que serás visitado, es precisamente que se refiere a algo grande que viene durante los días que se acerca el fin del mundo. Los científicos hoy están hablando mucho de que ya está cerca el fin del mundo. Los científicos, es interesante esto, hay que prestarlo con la gente más inteligente del mundo, está hablando de que algo grande viene a la tierra, y es precisamente cuando dice serás visitado. En ese periodo de tiempo Dios va a visitar a esta confederación del norte. Esto implica que un gran acontecimiento, un evento grande viene a la vida del mundo, y será al cabo de años. La palabra cabo quiere decir en el final de los años, cuando ya se acerca el fin de los tiempos. El destino final va a ser la tierra de Israel. Ven ustedes en este mapa, aunque Israel actualmente está en esta partecita, esta partecita israeliana, esta. Pero toda esta parte roja se va a extender el territorio de Israel proféticamente, y entonces va a extender su territorio totalmente Israel, desde el río grande de Egipto. ¿Cómo es esto? Esto ha empezado a darse con el retorno de los judíos. Los judíos están regresando a su tierra y están repoblando ese espacio, ya están viniendo a poblar Israel. Por eso la palabra del Señor dice: vendrán las gentes que fueron sacadas de las naciones
de tiempo ya se está preparando este escenario. Cuando ya el anticristo haga un pacto de seguridad precisamente con la nación de Israel. Dice, dirás, subiré con una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, porque va a ser un pacto del anticristo con Israel, de que no más guerra, que ese territorio es el de ellos, y entonces van a estar confiados cuando suceda este ataque de Gog y Magog. ¿Qué es entonces el plan? El plan es el anticristo, después del arrebatamiento de la iglesia, surge, hace un pacto con Israel y entonces se prepara Gog y Magog. Aunque Dios le pone claro, pues al final lo responsabiliza a Gog. ¿Por qué? Porque Gog va a tierra indefensa, que ellos no están preparados y viene y los invade, así como Dios con Ucrania, pero va a ser sorpresivo y va a venir y va a querer destruir. ¿Cuál es el propósito de Dios a todo esto? Porque hay un propósito y hay un plan de Dios. Y este estratego, por ejemplo, que es un israelí, él cuando comenta Ezequiel 38 y 39 dice, Dios sí tiene propósitos. ¿Y cuál es el propósito? Porque uno dice, ¿y para qué es esta guerra? ¿Cuál es el propósito? Número uno, podemos decir que el primer propósito es preparar al pueblo de Israel para salvación hoy por hoy. El pueblo de Israel no acepta a Jesucristo, rechaza a Cristo. Ellos no quieren nada con Cristo. Incluso hace apenas un mes más o menos se propuso que todo el que predique en Israel acerca de Jesús sea encarcelado. Gracias a Dios y también porque el Netanyahu es muy amigo de los cristianos, ha recibido mucho apoyo, rechazaron esta propuesta. Pero Israel hoy por hoy es anticristiano, no acepta a Cristo. Por esa razón Dios les está preparando una presión para que ellos puedan clamar a Dios y puedan reconocer a Jesucristo. Porque ya ven, no es solamente que tiene una guerra por venir, es que hay una razón por la cual Dios está permitiendo que resurja Rusia y que va a ser la Confederación del Norte y que va a atacar a Israel. Hay una razón. La segunda es que también Dios va a ser conocido entre las naciones. Cuando Él entre en defensa de su pueblo, la Confederación del Norte, todas esas naciones que van a ir, sean colapsadas en un momento, o sea, esto va a ser algo maravilloso. Y la gente va a decir, bueno, ¿cómo es que sin usar nada, Dios nos defendió? En tercer lugar, dice, seré santificado en ti, oh Gog. No te digo cómo Dios también, cuando ejecuta a Cristo, también su nombre es alabado, cuando incluso es sobre los malvados. Y en cuarto lugar es la justicia. Ayer hablamos sobre esto, la justicia de Dios, que es por esto que vamos a ir terminando. La justicia de Dios. Dios tiene un plan y su ira está pronto a derramarse. El Cordero no lo han visto airado, pero Apocalipsis capítulo 6 habla en el versículo 16 de la ira del Cordero. El Cordero se va a airar. Dice así, que cuando eso suceda, la ira del Cordero, que va a venir a juzgar a las naciones, va a derramar, hermano, su juicio sobre el mundo, sobre los pecadores. Por eso nosotros creemos que la iglesia no va a estar en el periodo de la gran tribulación, porque la tribulación es la ira del Cordero. Dice 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira de quién? Del Cordero. Ahora el Cordero está preparando a su novia, porque viene la boda de quién? Del Cordero. ¿Y con quién se va a casar el Cordero? Con su iglesia. Por eso está preparando a su novia. Pero una vez que quite a su novia, el Cordero se va a irar contra el mundo. Todos aquellos que se queden no han conocido la ira del Cordero. Miren, lo más cerca que ha tenido la iglesia como espejo de lo que es
Y ahí yo tengo un tema, espejos de los primeros sellos. ¿Qué es eso? Como espejo lo vimos con la pandemia. ¿Sí o no? Un espejo así, nublado, empañado, un poquito, una probadita, como cuando está el ventero le dice así a él, pruébese, mira, por probar usted no paga nada, y viene y lo prueba. Pues la iglesia de estos tiempos le han dado una probadita para que vean lo que va a pasar en la gran tribulación, pero en dimensiones mayores. En ese tiempo de la pandemia, el gobierno mundial, escúchelo, el gobierno mundial, sin ningún tipo de restricción, pudo manipular a las masas para sus propias conveniencias y hacían lo que el gobierno mundial quería, ¿sí o no? ¿Lo hacían, sí o no? Y apostó por la reducción de la población mundial, ¿sí o no? Y murió mucha gente, ¿sí o no? Algunos enfermos, otros sin enfermar, solo con la psicosis, con el miedo, y murieron. Pero escuchen esto, a lo mejor no sé cómo murieron aquí, pero en otros lugares, en las ciudades, sí, se vivió. Es más, le voy a decir algo. Muchos cristianos pensaron, porque nosotros lo predicamos fuertemente, ya el Señor está a la puerta, ya está cerca. ¿Y saben qué hicieron? Se entregaron a Cristo inmediatamente antes de la pandemia y estaban pidiendo, vamos a buscar a Dios, a buscar a Dios. Pero ¿qué pasó con esos cristianos? Cuando se dieron cuenta que no murieron, solo Dios les mostró un espejo de lo que viene en la gran tribulación. ¿Dónde están esos cristianos ahorita? Se endurecieron más, se desanimaron más, están más perdidos porque era solo emocionalismo, no era una convicción fuerte. Pues este tipo de personas son las que se van a quedar en la gran tribulación y ahí sí van a vivir en realidad lo que apenas fue una probadita en esa pandemia. ¿Saben ustedes la ira del Cordero? 1 Tesalonicenses 1:10 dice que la iglesia tiene el cometido de esperar ¿de dónde? De los cielos. 1 Tesalonicenses 1:10, esperar de los cielos a su Hijo. No dice que esperes la guerra de Gog y Magog. No dice que te preocupes por lo que vaya a pasar con Rusia. Dice que nuestro cometido es esperar de los cielos a su Hijo, al Señor Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, porque habla de la resurrección también de nosotros, a Jesús. No dice al anticristo, no dice que esperes a Job, dice que esperes a Jesús, quien nos libra de qué? De la ira venidera. ¿Y cuál es la ira venidera? ¿Es la ira de qué? Del Cordero que vive. Él se ha llegado, viene por su novia para casarse, pero a los que se queden les va a derramar su ira, la ira del Cordero. Es esperar, es como un padre que espera a su hijo, un hijo que desea a la vez regresar a casa. Cuando dice que esperar, es el hijo espera regresar al padre y el padre también lo está esperando. Así que mientras aquellos que esperan a Jesús, también el Padre los está esperando allá en la casa. Gloria a Dios. Porque nos va a casar con su Hijo. ¿Cuántos esperan a Jesús? ¿Saben qué dice ese texto? En primer lugar, este texto está diciendo que la palabra esperar es estar expectante. Esperar es como cuando usted levanta la vista. Por eso esta enseñanza es muy importante, porque usted ahorita tiene levantada la vista hacia arriba. Está levantada su vista, pues así es esperar. Esperar es así, estar así. Tu vista hacia arriba, esperando a Cristo. No estar así, viendo a ver quién está fallando, a quién buscar, a quién condenar, a quién criticar. No, eso está viendo. ¿A dónde está viendo? Hacia arriba. Esperar es mirar hacia arriba. Esperar.
Segundo, es una mirada a las cosas de los cielos. Pero no solamente es eso, sino esperamos a quién? A Jesús, al novio. ¿Y cómo espera? La novia espera a su novio. ¿Lo espera cómo? Ansioso, porque como decía el hermano, está enamorado. Se prepara, ¿sí o no? El día de visita, cuando va a llegar el novio, hasta le echa quinil, le echa cloro, ese día sí se lavan los trastes, ¿verdad? Todo se prepara. Así es esperar. Es que hay que alistarlo, porque viene por su novia. Y escuche esto, todas esas señales que están pasando allá, ¿sabe qué es? Es el airecito del novio que está viniendo a buscar a su novia. Y la novia, ¿qué tiene que hacer? Esperar. ¿Esperando para el anticristo? No, el anticristo es el Sancho. ¿Por qué esperan al anticristo? ¿Por qué esperan a Dios? Hay que esperar al novio, al verdadero novio. Porque de pronto ya se nos olvidó, hermanos, y ya no estamos esperando al novio, sino que estamos esperando al otro. Es importante esperar al novio, a Jesucristo, que nos libra, nos rescata, porque Él viene para que usted no pase la gran tribulación. ¿Sabe por qué? Porque si tú estás pensando, no, total, solo no dejo que me sellen y se acabó, así como viste que la vacuna era obligatoria, así también el sello va a ser obligatorio, pero es peor, porque entonces el Hijo entregará al Padre, el Padre entregará al Hijo. Y entonces, ¿por qué razón? Porque al momento que te sellen una entidad espiritual satánica, ya no va a ser tu hijo, ya no va a ser tu padre, va a estar perdido, el mismo te va a acusar. Así lo dice la palabra del Señor. Por eso le dije, la pandemia es una probadita nada más. Es un espejo. ¿Cuántos quieren quedarse? El que quiere quedarse no sabe. Porque dice, no, solamente con que me maten. Es que no solo te van a matar, hermano. Esto va a ser algo grave. Por esa razón hay que esperar de los cielos al Señor Jesucristo. ¿Saben una cosa? Antes del año 2010, el hermano Tim LaHaye, que tiene la Biblia profética, fue a Hollywood y entregó un guión. Ese guión se llama la película Dejados Atrás. Y le digo a Hollywood, quiero financiar esto para que ustedes lo actúen y todo el mundo pueda conocer la última profecía que viene. Dijo el hermano Tim LaHaye. Hollywood agarró, no le interesa esto religioso, y lo dejó a un lado. Pero ¿sabes qué pasó? En el año 2014, en Malasia, en un vuelo, misteriosamente, un vuelo de 240 pasajeros, el HL40, desapareció. Desapareció ese vuelo. ¿Y sabes una cosa? Hasta hoy no se sabe qué pasó con esos pasajeros. Al principio fue la noticia sorprendente. Hubo muchas teorías sobre qué pasó, si se lo llevaron los hombres, si Rusia los atacó, si cosas así empezaron a surgir. Pero nadie sabe qué pasó con esos pasajeros. Y entonces, como estaba la efervescencia de la noticia, Hollywood llamó al hermano Tim LaHaye y le dice, ¿sabes qué? Esa película del avión la queremos. Así que nosotros vamos a encargarnos. Solo damos la oportunidad, nosotros buscamos financiamiento y vamos a buscar al mejor actor que haga estas películas de misterio. Llamó la dirección de Hollywood a uno de los mejores artistas, Nicolas Cage, que estaba alcoholizado, porque estaba sin propósito, no había hecho películas tampoco, y estaba metido en el alcohol. Cuando le dijeron, vamos a hacer una película
que se llama La Última Profecía. Pues mándenme el guión, bien borracho. Cuando vio el guión que hablaba del rapto, ¿saben qué dijo Nicolas Gage? Yo voy a hacer esa película, lo dijo en entrevista, porque yo soy un creyente del rapto de la iglesia. El mejor actor, 2014, estuvo en Netflix, lo pueden encontrar, se llama La Última Profecía con Nicolas Gage. Y entonces se lanzó a todo el mundo un mensaje de que Cristo viene y extractos de esta película